Era diciembre de 2021, y como en muchas otras ocasiones, me encontraba navegando por los rincones más oscuros de la Deep Web. Mi curiosidad había crecido con el tiempo, y ya no me sorprendía nada de lo que veía allí. Había pasado de los foros de conspiraciones a sitios de subastas clandestinas y servicios ilegales, siempre buscando algo que me sorprendiera. Pero esa noche, encontré algo diferente. Algo que me llamaba como si estuviera hecho solo para mí, una tienda online que vendía objetos relacionados con la magia negra. Entre todos los artículos de aspecto siniestro, algo en particular me llamó la atención, una muñeca vudú. No era una muñeca común, eso era evidente. La descripción de la página decía que la muñeca no solo representaba a alguien, sino que podía controlarlo, provocarle dolor o incluso la muerte. La idea parecía sacada de una película de terror, pero había algo en la forma en que estaba escrita la descripción que me hizo pensar que no era solo una broma. La muñeca venía acompañada de instrucciones detalladas sobre cómo usarla para infligir daño a la persona que representaba. La tentación era irresistible. Mi mente comenzó a divagar sobre una persona en particular. Ana, una compañera de trabajo, siempre había sido una piedra en mi camino. Me humillaba constantemente delante de los demás, ridiculizando mis ideas y burlándose de mí cada vez que podía. La ira acumulada hacia ella me hizo tomar la decisión más irracional de mi vida: compré la muñeca. Después de realizar la compra, la muñeca llegó a mi puerta 2 semanas más tarde. El paquete era pequeño y estaba envuelto de forma muy rudimentaria, sin ningún signo de que provenía de un lugar oscuro. Cuando abrí la caja, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ahí estaba, una pequeña muñeca de trapo, con cabello oscuro y un vestido negro raído. No parecía peligrosa, pero la sensación que me transmitía era opresiva, como si hubiera algo mal en su presencia. Junto a la muñeca, venían las instrucciones detalladas. Decía que para activar el poder de la muñeca, debía conseguir algo que perteneciera a la persona a la que quería afectar: un mechón de cabello, una prenda de ropa, algo íntimo. Fue entonces cuando mi plan cobró forma. Unos días después, logré obtener un mechón de cabello de Ana. Lo conseguí de manera accidental, o eso me hice creer, cuando ella dejó su cepillo en su escritorio durante el almuerzo. Aquella noche, en la soledad de mi apartamento, seguí las instrucciones al pie de la letra. Coloqué el cabello en la muñeca, murmuré las palabras que venían en el manual, y la muñeca pareció vibrar ligeramente en mis manos, como si hubiera cobrado vida. Sentí una mezcla de miedo y poder. Tenía el control sobre alguien que me había atormentado durante años. Quise probarlo, aunque parte de mí dudaba que fuera real. Con un alfiler, pinché el brazo de la muñeca. A la mañana siguiente, me enteré de que Ana no había ido a trabajar. Los rumores decían que había sufrido un accidente doméstico y se había roto el brazo de una manera extraña. No podía creerlo. ¿Había sido yo el causante? El poder de la muñeca me embriagó, pero también me aterrorizaba. Quería detenerme, pero la sed de venganza me consumía. Sabía que podía hacer más. ¿Quería hacer más? Las semanas pasaron y, poco a poco, fui usando la muñeca en más ocasiones. Cada vez que lo hacía, algo malo le sucedía a Ana. Primero fue su brazo, luego su pierna, y finalmente comenzó a sufrir enfermedades inexplicables. La situación empeoraba cada día, y los doctores no podían encontrar ninguna explicación. Nadie entendía qué estaba pasando con ella, pero yo lo sabía. Era yo. Mi pequeño y oscuro secreto. Sin embargo, lo que no esperaba era que la familia de Ana comenzara a investigar. Desesperados por las condiciones cada vez más extrañas de su hija, su familia acudió a médicos, curanderos, y finalmente, a una especie de investigador paranormal. Este hombre, según me enteré más tarde, les explicó que podría haber fuerzas oscuras en juego, y que era posible que alguien estuviera utilizando magia negra para hacerle daño a Ana. Aunque al principio no le creyeron, el padre de Ana decidió que no podía dejar ninguna piedra sin mover y empezó a investigar cualquier posible fuente de maldad. El investigador paranormal le sugirió algo que me heló la sangre cuando lo supe: que el daño causado a Ana podría estar vinculado a un objeto maldito, una muñeca vudú. A partir de ese momento, la familia comenzó a buscar cualquier pista sobre la posible ubicación de la muñeca. Revisaron su casa,
hablaron con sus amigos, e incluso hicieron algunas preguntas en el trabajo, aunque de forma muy discreta. Nadie sospechaba de mí, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando el investigador, a través de algún contacto que tenía en la Deep Web, logró rastrear el origen de la muñeca vudú. Sabía que alguien la había comprado en un sitio específico, y aunque no tenían mi nombre aún, ya estaban cerca de descubrirlo. El pánico me invadió. Si llegaban hasta mí, no solo me descubrirían, sino que también podrían tomar represalias. Sabía que tenía que deshacerme de la muñeca, pero no podía simplemente tirarla. El manual decía que no debía ser destruida de manera convencional, o el mal que había desatado volvería multiplicado hacia mí. En lugar de destruirla, decidí esconderla. Esa misma noche, empaqué la muñeca cuidadosamente y conduje hasta las afueras de la ciudad. Encontré un bosque denso, oscuro y apartado. Me adentré lo suficiente hasta llegar a un pequeño claro, donde cavé un agujero profundo. Enterré la muñeca allí, esperando que nunca la encontraran. Los días siguientes fueron un infierno para mí. Cada vez que veía a la familia de Ana, sus miradas parecían más penetrantes, como si supieran algo, aunque no tuvieran pruebas. Mi paranoia crecía, y empecé a sentir que me vigilaban. A veces, de noche, escuchaba golpes en la puerta o veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que descubrieran lo que había hecho. Finalmente, una tarde, vi a la madre de Ana en mi lugar de trabajo. Me miró fijamente, y en ese momento supe que lo sabía. Sabía que yo estaba involucrado. Sin embargo, no me dijo nada. Simplemente se alejó, pero esa mirada me perseguiría para siempre. No sé si alguna vez encontraron la muñeca, pero lo que sí sé es que desde que la enterré, mi vida no volvió a ser la misma. Ana nunca se recuperó completamente, y yo vivo con el peso de lo que hice. El remordimiento me consume cada día, pero ya es tarde. Desaté algo que nunca debía haber tocado, y aunque la muñeca esté oculta, el mal que generé aún me persigue. A veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, creo escuchar susurros desde el bosque. Y cada vez que lo hago, sé que la muñeca sigue ahí, esperando que alguien la encuentre. Moraleja, los objetos malditos que se encuentran en la Deep Web no son solo un juego o una simple curiosidad. Jugar con fuerzas oscuras puede desatar consecuencias trágicas, y a veces, incluso esconder el mal no es suficiente para escapar de él. Era febrero de 2022, y me encontraba en uno de los peores momentos de mi vida. Mis deudas se acumulaban, había perdido mi trabajo, y lo único que parecía mantenerme a flote eran las malas decisiones que seguía tomando. Entre ellas, el tráfico de drogas. Pero no el tráfico tradicional que ves en las calles. Yo me había adentrado en los oscuros pasillos de la Deep Web, donde los negocios más turbios se realizaban con solo un clic. Había oído hablar de la venta de drogas en la Deep Web mucho antes de decidir involucrarme. Sonaba demasiado fácil, haces una compra anónima, pagas con criptomonedas, y el paquete llega a tu puerta como si fuera cualquier cosa. Nadie te sigue, nadie te molesta. Eso fue lo que me convenció. Quería ganar rápido y sin esfuerzo. Me tomó algo de tiempo dar con los contactos adecuados. Tenía que ser cuidadoso para no caer en una estafa o, peor aún, ser rastreado por las autoridades. Tras algunas semanas de búsqueda, encontré un foro especializado donde los vendedores de drogas ofrecían desde marihuana hasta productos más peligrosos. Me decidí por un vendedor en particular, conocido solo como Cobra, que ofrecía cocaína de alta pureza a un precio aparentemente razonable. El proceso fue sencillo. Me registré en el sitio, transferí el pago inicial en criptomonedas, y en cuestión de días el paquete llegó. Todo se veía tan fácil que mi mente comenzó a planear algo más audaz, robarles. No era un robo tradicional, claro. Pensé que si fingía haber perdido el paquete o simplemente no pagaba la cuota completa, podría salirme con la mía. Después de todo, ¿qué iban a hacer? Yo estaba protegido detrás de un muro de anonimato, o al menos eso creía. Después de la primera entrega, hice un segundo pedido, esta vez más grande,
pero cuando llegó el momento de pagar la cuota final, decidí que simplemente no lo haría. Cambié de dirección, creé cuentas nuevas, y me convencí de que había logrado engañar a los traficantes. Lo que no sabía en ese momento era que Cobra y su equipo tenían maneras de rastrear a quienes intentaban pasarse de listos. Y yo acababa de convertirme en su próximo objetivo. Pasaron unos días, y al principio todo parecía normal. El dinero que había ganado revendiendo la cocaína comenzaba a aliviar mis problemas financieros. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras estaba en casa viendo televisión, recibí un mensaje encriptado a través de la misma plataforma en la que había realizado las compras. El mensaje simplemente decía: sabemos quién eres. Paga lo que debes o lo lamentarás. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo podían haberme encontrado? Había sido tan cuidadoso. No respondí, pero esa misma noche, algo extraño sucedió. A las 3 de la mañana, escuché un auto detenerse fuera de mi casa. Me levanté lentamente y miré por la ventana. 2 hombres estaban parados cerca del vehículo, uno de ellos revisaba algo en su teléfono mientras el otro fumaba, aparentemente vigilando. Mi corazón se aceleró. ¿Podrían ser ellos? Apagué todas las luces de la casa, esperando que se marcharan. Pero el auto no se movía. Pasaron horas, y al amanecer, los hombres finalmente se fueron. Esa noche no dormí, y al día siguiente decidí que era hora de desaparecer. Cambié de casa, apagué mi teléfono, eliminé todas mis cuentas en la Deep Web, y corté cualquier conexión con mi vida anterior. Pensé que podría escapar, que había sido solo una advertencia. Pero los problemas apenas comenzaban. Una semana después de mudarme a un pequeño apartamento en una zona rural, las cosas parecían estar en calma. Sentía que había dejado todo atrás. Pero una noche, mientras dormía, fui despertado por un golpe seco en la puerta principal. Me levanté sobresaltado, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue derribada de una patada. 4 hombres entraron a mi casa rápidamente, todos con máscaras negras y armados. Intenté correr, pero uno de ellos me derribó de un golpe seco en la cabeza. Todo se volvió oscuro por un momento, y cuando desperté, estaba atado a una silla en lo que parecía ser un sótano. Mis manos estaban tan fuertemente amarradas que apenas podía moverlas, y mi cabeza latía con dolor por el golpe recibido. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, se acercó lentamente. No dijo nada al principio, solo me observaba. Después de unos minutos, sacó su teléfono y comenzó a reproducir un mensaje de audio. Era mi voz. Era una grabación de mi conversación con Cobra cuando acordé la compra. El hombre habló por primera vez: creíste que podías robarnos y desaparecer, ¿eh? Nadie engaña a Cobra. El miedo y el arrepentimiento se apoderaron de mí. Intenté explicarles que no tenía el dinero, que había cometido un error. Les rogué por mi vida. Pero mis palabras no parecían importarle al líder. Se limitó a sonreír y dijo: no se trata del dinero. Se trata de lo que pasa cuando alguien nos traiciona. Los siguientes días fueron una tortura. No solo física, sino también mental. Me golpeaban, me mantenían encerrado en ese oscuro sótano, sin idea de dónde estaba ni de cuánto tiempo llevaba allí. Mi única conexión con el mundo exterior eran las voces de mis captores y el sonido ocasional de vehículos fuera del edificio. Pensé en escapar, pero no había forma. Estaba completamente a su merced. En algún punto, perdí la noción del tiempo. Ya no sabía si era de día o de noche. No tenía idea de lo que me iban a hacer, y cada vez que oía los pasos de uno de ellos acercándose, temía que ese fuera mi último momento. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, me dieron una oportunidad. Uno de los hombres, el mismo que me había derribado el primer día, me dijo que había una forma de salir de esa situación: conseguir el dinero que les debía. Si no lo hacía, sería vendido a algún cartel más violento o asesinado y enterrado en algún lugar donde nadie me encontraría. Sabía que no tenía elección. Les prometí que conseguiría el dinero, que haría lo que fuera necesario. Ellos, al parecer, me dieron un poco de credibilidad. Me dejaron salir del sótano, pero bajo vigilancia constante. Me dieron un plazo de una semana. Una semana para pagar o enfrentar las consecuencias finales.
Regresé a la ciudad, humillado y asustado, sabiendo que ya no había salida fácil. El dinero que había ganado vendiendo la droga ya se había esfumado, y ahora debía enfrentarlo todo. Lo que pensé que sería una simple jugada para obtener algo gratis terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que no sabía si saldría con vida. Moraleja: jugar con los negocios de la Deep Web no solo es peligroso, es una trampa mortal. Creer que se puede engañar o robar en ese mundo oscuro es un error que puede costarte mucho más que el dinero. Nunca imaginé que la curiosidad me arrastraría a algo tan oscuro. Todo empezó como una simple invitación de mis amigos, una tarde de ocio en el campus universitario. Yo tenía 20 años, y la vida en la universidad era divertida y despreocupada, llena de momentos de fiesta y risas con mis compañeros. Mi grupo cercano incluía a Juan y Kevin, mis amigos de confianza. Estábamos siempre juntos, compartiendo clases, fiestas, y en general, disfrutando de nuestra libertad. Un día, Kevin trajo a la conversación un tema que despertó mi curiosidad: la Deep Web. Nos explicó que había estado investigando sobre ese lugar oscuro de Internet del que tanto se hablaba. Solo vamos a ver de qué se trata, dijo, con la seguridad de quien cree tener el control. Kevin era de esos tipos que siempre estaban a la vanguardia en temas tecnológicos, y yo, siendo sincero, no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente la Deep Web. Pero sonaba intrigante, y lo que más me convenció fue que solo sería una pequeña aventura. No haremos nada ilegal, solo exploraremos un poco, pensé. Después de unos minutos de conversación, Juan y yo aceptamos, aunque con algo de duda. Kevin se encargó de todo, configuró un navegador especial, activó la VPN y ajustó los parámetros de seguridad. Nos aseguró que estaríamos protegidos, que nadie podría rastrearnos. Así que nos conectamos. Al principio, todo parecía inofensivo. Navegábamos por sitios extraños, leíamos foros conspirativos y mirábamos cosas que, aunque perturbadoras, no parecían peligrosas. Fue emocionante durante un rato, pero pronto me cansé de la sensación de estar jugando con fuego. Después de un par de horas, desconectamos todo y volvimos a nuestras actividades diarias. Nos sentíamos seguros, como si hubiéramos salido ilesos de una pequeña aventura prohibida. Lo que no sabía era que alguien, desde el momento en que nos conectamos, había estado vigilando cada uno de nuestros movimientos. Pasaron unos días sin que ocurriera nada inusual, hasta que un día recibí un correo inquietante. El remitente era desconocido, y el asunto decía: sabemos lo que hiciste anoche. Mi corazón dio un vuelco. Cuando abrí el correo, lo que vi me dejó paralizado: era un video. Pero no cualquier video. Era una grabación de mi habitación en el campus. Al principio no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible? La cámara de mi computadora me había grabado sin que yo lo supiera. Y no solo eso, había más. En los siguientes minutos revisé el correo con horror: no era solo yo el que había sido grabado. Mis amigos también habían sido espiados. Juan, que siempre había sido el más despreocupado, aparecía en uno de los videos, en plena acción íntima con una chica que había traído a la residencia. Kevin, por su parte, aparecía en otro video, besándose a escondidas con nuestra profesora de ética. Era algo que siempre había mantenido en secreto, pero ahora estaba expuesto. Y luego, el golpe final: había un video mío tocándome de manera íntima mientras estaba solo en mi habitación. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. No solo nos habían espiado, sino que el correo incluía una amenaza clara: o nos envías $500 cada mes, o estos videos se harán públicos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Sabía que si esos videos se filtraban, nuestras vidas en la universidad estarían arruinadas. No había vuelta atrás. Reuní a Juan y Kevin para discutir lo que estaba pasando. Nadie podía creerlo. Kevin, que se había encargado de la seguridad, estaba completamente devastado. Habíamos pensado que estábamos protegidos, pero claramente no lo estábamos. Las cámaras de nuestras computadoras habían sido hackeadas, y ahora alguien tenía en sus manos nuestros momentos más privados. Después de horas de discusión, decidimos pagar.
No veíamos otra salida. Si los videos se hacían públicos, nuestras reputaciones quedarían destruidas. La profesora de Kevin perdería su empleo y Juan no podría enfrentar el bochorno público. Mandamos el dinero, con la esperanza de que eso bastara para que nos dejaran en paz. Pero como suele suceder en estas situaciones, pagar no resolvió nada. Una semana después, recibimos otro correo. Esta vez pedían más dinero, y amenazaban con hacer aún más si no cumplíamos. Estábamos atrapados. Lo peor era la incertidumbre, saber que en cualquier momento esos videos podían aparecer en las redes, o que seguiríamos recibiendo amenazas por el resto de nuestras vidas. Finalmente, llegué a la conclusión de que no podíamos continuar así. La presión estaba acabando con nosotros, y vivir con ese miedo constante nos estaba destruyendo. Decidí que lo mejor sería hablar con la policía. Convencí a Juan y a Kevin, aunque no fue fácil. Tenían miedo de que, al involucrar a las autoridades, las cosas empeoraran. Pero sabía que no teníamos otra opción. Fui con ellos a la comisaría, y aunque la conversación fue incómoda, les explicamos a los oficiales todo lo que había sucedido. Les contamos cómo habíamos sido invitados a la Deep Web, cómo creíamos que estábamos protegidos, y cómo alguien había logrado hackearnos y obtener esos videos. La sensación de vulnerabilidad era insoportable, pero era el único camino que teníamos para intentar salir de esa pesadilla. Las semanas que siguieron fueron un calvario. La policía nos pidió que siguiéramos enviando el dinero mientras realizaban la investigación, y aunque detestaba hacerlo, sabía que era necesario para poder rastrear al criminal. Me sentía impotente, pero también con la esperanza de que la pesadilla terminaría pronto. Finalmente, después de 2 largos meses de espera, las cosas comenzaron a avanzar. Recibimos una llamada de la policía informándonos que habían identificado a los responsables. El chantajista no era un lobo solitario, sino parte de una red criminal más grande que operaba en la Deep Web, extorsionando a personas vulnerables como nosotros. Fue un alivio indescriptible cuando supimos que habían sido arrestados. Aunque el criminal fue atrapado, las secuelas emocionales tardaron mucho en sanar. Cada vez que encendía mi computadora, no podía evitar pensar en todo lo que había pasado. Me había expuesto de una manera que nunca creí posible. Habíamos jugado con algo que no comprendíamos, y el precio fue mucho más alto de lo que esperábamos. Moraleja, jugar con la Deep Web no es algo que debas tomar a la ligera. Aunque creas estar protegido, siempre hay alguien vigilando, esperando que bajes la guardia. La curiosidad puede costarte mucho más de lo que imaginas. Siempre pensé que mi novio, Ricardo, era de los que lo sabían todo sobre tecnología. Lo admiraba por eso, por su capacidad de entender cosas que yo nunca comprendía del todo. Pero esa admiración, esa confianza ciega en su habilidad, fue lo que me llevó a uno de los momentos más oscuros de mi vida. Era una noche tranquila, y como muchas otras veces, Ricardo y yo estábamos en su cuarto, hablando de todo un poco. Llevábamos varios meses juntos, y aunque teníamos nuestras diferencias, siempre confiaba en él. Esa noche, sin embargo, decidió sorprenderme con algo que me hizo sentir curiosidad y miedo a partes iguales. ¿Alguna vez has oído hablar de la Deep Web? Me preguntó, con una sonrisa que no supe interpretar en ese momento. Le dije que sí, pero que solo de lo que se decía en Internet y las advertencias de no meterse en ese mundo. Tengo una sorpresa para ti. Esta noche vamos a entrar, pero solo para ver un poco. Te prometo que no haremos nada peligroso, me dijo con esa voz calmada que siempre usaba para tranquilizarme. Yo, ingenua, confié en que Ricardo sabía lo que hacía. Me aseguró que había configurado todo lo necesario para que estuviéramos completamente protegidos, VPN, navegadores especiales y, según él, una configuración para que nuestra IP fuera indetectable. Parecía tan seguro que, aunque sentía una ligera incomodidad, acepté. Nos conectamos. Al principio, era casi divertido, como si estuviéramos explorando algo prohibido pero sin peligro. Ricardo me mostró varios foros extraños, sitios donde vendían cosas ilegales, teorías conspirativas y más. Todo parecía lejano,
como si no tuviera ningún impacto real en nuestras vidas. Me relajé, creyendo que no había nada de qué preocuparse. Después de unas horas, decidimos cerrar todo y continuar con nuestra noche. Nada había salido mal. Pero si algo aprendí después de esa experiencia es que cuando crees que todo está bajo control, es cuando el desastre te golpea con más fuerza. Esa misma madrugada, mientras dormíamos, un fuerte golpe en la puerta del apartamento nos despertó a ambos. Ricardo se levantó primero, alarmado, y cuando me miró, vi el miedo en sus ojos. No era normal. Sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, la puerta fue derribada. Un grupo de hombres encapuchados entró a la fuerza en el apartamento. Grité, y uno de ellos me cayó cubriéndome la boca con fuerza. Ricardo intentó defendernos, pero fue inútil. Lo golpearon en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. Me agarraron de los brazos y, aunque luché, me sacaron del apartamento a la fuerza. Me llevaron a una camioneta negra que nos esperaba fuera. No entendía qué estaba pasando. Durante el trayecto, intenté mantener la calma, pero cada minuto que pasaba, sentía que el terror me consumía. Todo mi cuerpo temblaba, y la única imagen que se repetía en mi cabeza era la de Ricardo, tirado en el suelo, sin moverse. Intenté recordar todo lo que había escuchado sobre la Deep Web. Sabía que habíamos cometido un error, pero no podía imaginar las consecuencias. Finalmente, la camioneta se detuvo en un lugar que no reconocí. Me bajaron a la fuerza, me cubrieron la cabeza con una capucha y me llevaron a lo que parecía ser un edificio abandonado. Podía escuchar ecos, voces, pero no lograba entender qué decían. Solo podía sentir cómo mi corazón latía cada vez más rápido, y el sudor frío que recorría mi piel. Me empujaron dentro de una sala. Cuando me quitaron la capucha, me encontré en una habitación pequeña y oscura, con cámaras en cada esquina. A mi lado, aún inconsciente, estaba Ricardo. Antes de que pudiera acercarme a él, uno de los hombres me habló. «Pensaste que podías entrar a nuestro mundo sin consecuencias», dijo, con una voz baja y amenazante. «Creíste que estabas protegida, pero tu novio no sabía nada. No puedes esconderte de nosotros». En ese momento, entendí que habían rastreado nuestra IP y que Ricardo, a pesar de sus habilidades tecnológicas, había sido un novato en un mundo mucho más oscuro de lo que podíamos haber imaginado. Uno de los hombres sacó un cuchillo, y antes de que pudiera reaccionar, lo usó contra Ricardo. Mis gritos llenaron la habitación, pero nadie hizo nada para detenerlo. Lo vi morir frente a mí, y no había nada que pudiera hacer. Me dejaron sola con su cuerpo por lo que me pareció una eternidad. Me sentía rota, vacía. Solo podía pensar en que lo había perdido todo, en que habíamos sido tan ingenuos al pensar que podíamos jugar con algo tan peligroso. Después de un rato, uno de los hombres regresó. Llevaba un sobre en la mano. Me lo entregó, y sin decir una palabra más, me sacaron del lugar y me dejaron tirada en un callejón, sola, confundida y aterrorizada. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una nota que decía: «El público enloqueció por tus gritos. Por eso decidieron darte una oportunidad más. Dentro de 10 años volveremos por ti, así que cuídate. Te esperamos». El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que habían jugado con nuestras vidas, que Ricardo había pagado con la suya, y que ahora yo estaba en su lista. No sabía quiénes eran ni por qué lo habían hecho, pero el mensaje era claro: esto no había terminado. A partir de ese día, mi vida cambió para siempre. Vivía con el constante temor de que, en algún momento, volverían por mí. No podía sacarme de la cabeza esa nota, esa amenaza que colgaba sobre mi futuro. Durante semanas, no podía dormir, y cuando lo hacía, los sueños se convertían en pesadillas. Veía a Ricardo, veía su cuerpo sin vida, y oía esos gritos que tanto habían disfrutado. Han pasado meses desde entonces, pero el miedo sigue ahí. Sé que solo tengo 10 años. 10 años para encontrar una manera de esconderme o prepararme para lo que vendrá. Porque si algo aprendí de esa experiencia es que no hay forma de escapar de ellos. Una vez entras en su mundo, nunca te dejan ir del todo. Moraleja: jugar con el mundo oscuro de la Deep Web puede parecer emocionante,
pero a veces, un solo error puede llevarte a consecuencias inimaginables. Hay fuerzas en ese lugar que no conocen el perdón, y cuando te atrapan, no hay forma de escapar. Era junio de 2021, y tras meses de soledad, me encontraba buscando algo distinto. Había intentado varias aplicaciones de citas, pero nada funcionaba. Cada encuentro era peor que el anterior, lo que me dejó frustrado. Una noche, navegando en foros oscuros, alguien mencionó un sitio de citas exclusivo en la Deep Web. Decían que no era como las aplicaciones comunes. Este lugar prometía la pareja perfecta, alguien que encajaría contigo en todos los aspectos. La idea me pareció absurda. Un sitio de citas en la Deep Web sonaba peligroso, pero la curiosidad me ganó, como siempre. Tras investigar un poco, encontré el enlace. El sitio no tenía un nombre llamativo ni una interfaz moderna, todo era simple y oscuro. Solo había una línea en la pantalla: ¿buscas a alguien especial? Y debajo, un botón que decía comenzar. Hice clic, y lo que siguió fue una serie de preguntas. Pero no eran las típicas preguntas que esperas en una app de citas. Eran mucho más personales, más profundas. Querían saber mis deseos más oscuros, mis miedos y secretos que nunca había compartido con nadie. Me inquietó, pero seguí adelante. Algo en mí quería ver hasta dónde llegaba este proceso. Al terminar, el sitio solo me dijo que esperara. No había fotos ni perfiles, solo un mensaje: te encontraremos cuando sea el momento adecuado. Los días pasaron, y comencé a pensar que todo había sido una pérdida de tiempo. Pero una noche, recibí un correo. El asunto decía: tu cita perfecta te espera. Mi corazón se aceleró. Abrí el correo y dentro había una foto y un enlace. La imagen mostraba a una mujer joven, atractiva, con una sonrisa cautivadora. Su nombre era Lara y, según el mensaje, estaba interesada en conocerme. El enlace me llevaría a un chat privado. Dudé antes de hacer clic, pero al final lo hice. El chat era sencillo, sin características adicionales, pero allí estaba Lara. Comenzamos a hablar, y desde el primer momento, todo fluyó de manera inquietantemente perfecta. Sentía que ella me entendía como nadie lo había hecho antes. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir cómodo, como si conociera cada rincón de mi mente. Durante semanas, hablamos todas las noches. Lara parecía tener una vida fascinante, llena de viajes y experiencias. Era como si encajara a la perfección conmigo. Cada conversación era más profunda que la anterior, y pronto me di cuenta de que quería conocerla en persona. Un día, después de muchas charlas nocturnas, Lara sugirió que nos viéramos. Me propuso encontrarnos en una pequeña cafetería. No tenía razones para sospechar de ella, así que acepté. El día de la cita llegó, y aunque estaba nervioso, me emocionaba finalmente conocer a alguien con quien había conectado tan bien. Llegué a la cafetería antes de la hora acordada y esperé. Pasaron 15 minutos, luego 30, y después de una hora, comencé a sentir que algo andaba mal. Pensé que me habían engañado. Justo cuando me preparaba para irme, recibí un mensaje: lo siento, no pude llegar. Ven a mi casa. Aquí está la dirección. Era extraño, pero ya estaba demasiado involucrado. Quería verla. Tomé un taxi hasta la dirección que me había dado. Era una casa antigua en una calle tranquila. El portón estaba entreabierto y, al entrar, todo estaba en silencio. Toqué la puerta principal, y después de unos momentos, apareció Lara. Era tan hermosa como en las fotos. Me invitó a pasar, y su sonrisa relajó mis dudas. La casa era oscura, con apenas algunas luces encendidas. Nos sentamos en un pequeño sofá y comenzamos a hablar. Pero algo era distinto. Lara parecía menos interesada en la conversación y más inquieta. Se levantó repentinamente diciendo que traería algo de beber. Los minutos pasaban y no volvía, así que decidí investigar. Caminé por la casa en busca de Lara, cuando escuché un ruido en una habitación al fondo. Al abrir la puerta, lo que vi me dejó paralizado. Un hombre estaba amarrado y amordazado en el suelo.
Tenía heridas por todo el cuerpo y parecía llevar días en esa condición. Me miró con ojos llenos de desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Giré y allí estaba Lara, pero su expresión ya no era amable. Su rostro mostraba una frialdad que no había visto antes. En su mano, sostenía una cuerda. No debiste venir aquí, dijo con voz calma, pero amenazante. Intenté correr, pero ella fue más rápida. Me empujó contra el suelo, y antes de que pudiera defenderme, me amarró y me amordazó. El terror se apoderó de mí. Todo había sido una trampa. Las conversaciones, las risas, la conexión, todo era una mentira. Yo era su próxima víctima. Los días siguientes fueron un tormento. Lara apenas me hablaba. Solo venía a darme agua y algo de comida. A veces, escuchaba risas desde otra habitación, como si disfrutara de mi sufrimiento. Sabía que nadie vendría a buscarme, que había caído en esta trampa por seguir a alguien de la Deep Web. Cada segundo que pasaba, perdía más la esperanza. Una noche, escuché ruidos diferentes. Pasos pesados y voces desconocidas. Eran hombres, y no sonaban amables. Lara discutía con ellos, y luego escuché un fuerte golpe. Todo quedó en silencio. Poco después, uno de esos hombres entró en la habitación donde yo estaba. Me desató sin decir una palabra y me empujó hacia la puerta. No supe qué había pasado con Lara ni por qué me dejaron ir. Solo sabía que, de alguna manera, había sobrevivido. Salí de esa casa, tambaleándome, aún aturdido por lo que había vivido. No volví a buscar nada en la Deep Web desde entonces. La cita que pensé sería perfecta casi me costó la vida, y aunque logré escapar físicamente, las cicatrices emocionales nunca se irán. Moraleja, nunca se sabe quién está realmente al otro lado de la pantalla, especialmente en los rincones oscuros de la web. Lo que parece una simple conexión en línea puede convertirse en una trampa mortal. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.